Algunos sienten que tienen los cielos cerrados, pero quiero que sepan de que Cristo resucitó. Los cielos están abiertos para todos. Esa es la verdadera aplicación de los cielos abiertos. Tenemos los cielos abiertos desde que Cristo resucitó. El cristiano, el que ha obedecido al Evangelio, el que ha sido fiel a la palabra de Dios, siempre tendrá los cielos abiertos. Y los cielos abiertos no dependen de nuestras circunstancias, de nuestras vicisitudes. Los cielos abiertos implican que tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia. Dice Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que nosotros podamos hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y tener acceso implica que el cielo está abierto. Así es que nosotros no debemos orarle a Dios para que Él nos abra los cielos. Ya la lluvia temprana y tardía que hablaba el profeta se cumple en Cristo. Así que nosotros debemos de pedirle a Dios que podamos confiar de que esos cielos siempre estarán abiertos, no importa cuál sea nuestra circunstancia, porque tenemos acceso. Recuerden, el cielo abierto es acceso. Así como una puerta abierta es acceso, el cielo también abierto es acceso. Así es que damos gloria a Dios porque siempre va a tener los cielos abiertos para los creyentes. No importa cuál sea la actitud que tengamos. En el sentido de que el estado de ánimo. No, esto no depende de nuestro estado de ánimo. Esto depende de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y Cristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa y debemos aferrarnos a esa promesa. Él está con nosotros. No lo vemos. No depende de sentirlo tampoco. Depende de la promesa, de lo que hemos confiado en Él, en su palabra. Y Él prometió, si Él prometió, dice la Biblia que sus promesas en Él son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y esas promesas en Él sí y en Él amén representa de que son fieles. Amén, la palabra en hebreo amén significa así sea. Ok, la palabra amén en la Biblia significa así sea. Y esa palabra así sea representa de que él cumple lo que Él promete. Él cumple lo que promete. El hombre no cumple. El hombre falla. El hombre es infalible. Es falible, perdón. El hombre es imprescindible. Pero el Señor nunca nos falla. ¿En quién vas a confiar tú? ¿En quién vas a confiar? ¿En el hombre o en Dios? Así que el Señor es fiel. El Señor es fiel. No importa la circunstancia que estás pasando, el Señor es fiel. ¿Ok? Es importante entender esto, que Él es fiel. Él es el fiel amén. Dice Isaías capítulo 49, 7. Isaías 49, 7 dice: así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo tuyo, santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor. Él es el fiel. ¿Ok? Él es el fiel del Santo de Israel escogido. La versión Reina Valera dice: Él es el fiel, Dios fiel, amén. Dice la versión Reina Valera. ¿Ok? Dice la versión Reina Valera que Él es el Dios fiel, amén. El Santo de Israel.
¿ok? Él es el Dios fiel, amén, el Santo de Israel. Que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Guarda el mandamiento, este término hipotético, 1000 generaciones, es que guarda su palabra, es que su palabra es fiel y no cambia. Por 1000 generaciones. No representa que vamos a contar de 1 a 1000, porque probablemente ya han pasado miles de generaciones después de que él dio esta palabra. Pero ahí lo que está implicando es que de que él es fiel eternamente. ¿Okay? Es una figura de dicción, un término hipotético. Él es fiel infinitamente, es decir, que su fidelidad no se detiene. Por eso él es el Dios, él es el Dios fiel. ¿Okay? Él es el Dios fiel, él es el amén. Él es el amén. Él es el amén. En Salmo capítulo 19:7. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. ¿Ok? Recuerden que esta palabra amén es una palabra transliterada que significa así sea. Ese término significa así sea, algo que se cumple, ¿ok? Algo que no tiene recriminación, porque es algo cierto, algo verídico, así sea. Cuando usted escucha a alguien predicar y usted dice amén, porque esa palabra amén en muchos siglos atrás no se utilizaba en muchas reuniones congregacionales, pero hoy en día ese término amén se ha prostituido, tanto así que cualquier persona habla y dice algo y la gente dice amén, amén, pero muchos no saben el por qué dicen el amén. Y de hecho muchos cristianos hasta el sol de hoy no saben qué significa el término o la frase amén. Y esa palabra amén en el hebreo significa así sea, es decir, es algo verídico, algo concreto. Entonces, al decir amén, debemos entender de que estamos dando por seguro lo que se está diciendo. De igual manera hay que tener cuidado con lo que se dice, porque se puede decir algo que la Biblia no lo categoriza, y hay gente que dice amén. Cuando usted dice amén a una herejía o alguna falsa enseñanza, usted está retroalimentando su espíritu de doctrinas falsas. O usted está corroborando o usted está colaborando con una falsa doctrina. Entonces cuando nosotros decimos amén, en el culto siempre se decía amén en las alabanzas. Los libros de los salmos aparece mucho la palabra amén y la palabra fiel. Siempre se usaba algo intercalado, amén y fiel, porque el amén representaba así sea y fiel representa algo que lo compenetra. Entonces era importante entender esto. El amén, la fidelidad. En el Salmo capítulo 116:48 dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén. El salmista está hablando aquí. Dice amén, aleluya. La palabra aleluya significa alabado sea el Señor en el hebreo. Aleluya. Y esa palabra la transliteraron al castellano con las letras siguientes: A, L, E, L, U, Y, o sea, Y y A, pero el término se pronunciaba con una H, ja, jale, J, W, L, E.
Lu, Yah, y al final Yah es como si estuviera pronunciando a Yahweh, o Yah, que en los salmos usted va a encontrar esa palabrita J-A-H, que significa Jehová, o sea, para identificar a Jehová. Entonces la palabra aleluya significa alabado sea Jehová, alabado sea Yahweh, alabado sea Dios. Entonces el salmista estaba diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Estoy leyendo la versión de las Américas, porque en la versión de las Américas aparece, en vez de Jehová, aparece Señor. Y Señor significa Adonai. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa dueño. Alabado sea el dueño, alabado sea el Todopoderoso, ¿okay? El amo. Igual que en el Nuevo Testamento se le atribuye a Cristo el término Señor, como Kurios, que significa amo y dueño. Entonces, bendito sea el dueño, el amo, el Dios de Israel. Ahí, coma, el Dios de Israel. Hay otra coma. Lo está identificando. ¿Quién es? Lo identifica desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, que no tiene principio ni fin. Para nosotros humanamente podemos comprender que hay un principio y un fin. ¿Ok? Pero cuando dice desde la eternidad y hasta la eternidad, está hablando desde el infinito hasta el infinito. Dios no tiene creación, Dios nadie lo creó, no tuvo principio. Para nosotros, obviamente, en nuestro razonamiento humano pensamos que hubo un principio, pero el principio que hubo fue la creación, fue desde que Él creó, porque desde que Él creó sale la naturaleza o la creación humana, la creación terrenal, y de allí viene el pensamiento filosófico humano. Nosotros no tenemos o no podemos entender la eternidad de Dios. Simplemente entendemos a Dios por la palabra, por la escritura. Por nadie, ninguna persona, por más revelación, por más dones que pueda tener, o por más sueño, o por más revelación o profundidad que pueda tener en la palabra, nunca va a poder entender las riquezas eternas de Dios. Nosotros simplemente tenemos un destello de lo que es Dios. Pero allí en la eternidad vamos a tener la plenitud de lo que es Dios en sí. Por eso es que nosotros no debemos de indagar o no debemos de esto, de ponerle carga a la palabra. Es decir, la palabra está escrita, está revelada. Nosotros debemos creer en ella y creer de que Dios es eterno. El filósofo más grande que exista aquí en la tierra, que más haya estudiado teología, no va a entender esto. Por eso el salmista utilizó esta frase poética diciendo, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, desde la mentalidad que se piensa que tuvo un principio cuando no lo fue, desde allí existe Dios. No hay principio para Él, pero tampoco hay fin. Porque hay una eternidad que no estaba en nuestro pensamiento, pero estaba en la eternidad de Él, porque Él conoce mejor la eternidad que nosotros. Y dice, y todo el pueblo diga amén. Ahora ahí sí puede decir el pueblo diga amén. ¿Por qué el pueblo dice amén? Así sea. Porque Dios es eterno. Como Dios es eterno, dice el versículo, es bendito. Estamos leyendo en Salmo 116, 48. Es bendito, es dueño, es Señor, amo. Recuerden, Adonai, Señor. Dios de Israel, Dios de Israel. Desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué está diciendo David? Diga el pueblo amén, aleluya, alabado sea el Señor. ¿Cómo el pueblo puede decir amén? El pueblo puede decir amén porque es una palabra verídica y es real. Él es eterno, Él es bendito, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros podemos proclamar y decir así sea, porque es real. Así sea. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya. Es que podemos utilizar también amén. Hay muchos textos que hablan acerca del amén. No quiero tomar mucho tiempo, pero me llama poderosamente la atención textos como
textos como 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Aquí tengo la Biblia. 2 de Corintios capítulo 2, 1, perdón, versículo 20. Dice, pues todas como sean las promesas de Dios en Él. Estoy leyendo la versión de las Américas. Todas son sí y en esto es amén. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios, ahora la Reina Valera dice, son en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Pero me llama poderosamente la atención que la palabra amén está en mayúscula. ¿Ok? Cuando dice amén en minúscula está hablando de una exaltación. Está hablando de una aseveración. Pero esa palabra amén lo implica o lo categoriza por medio de, o está aseverando algo. Hay algo ahí que debemos entender. Amén está en mayúscula. Entonces el término amén en mayúscula no es tanto así sea. No solamente se lee como decir así sea. Porque el término amén en mayúscula tiene una categoría más profunda, una categoría más profunda que decir alabado sea el Señor o así sea. ¿A qué se está refiriendo el escritor allí? La palabra hebrea o la confirmación, Pablo le estaba recordando que ese dicho que es sí, es un dicho colectivo, es una veracidad a la predicación o a la enseñanza, como dije anteriormente. Si un predicador, si un evangelista, si un maestro viene con otro evangelio, no podemos decirle sí, amén. No le podemos decir sí, amén. Si usted está escuchando a un predicador y dice algo que es antibíblico, usted no puede decir sí, amén, porque usted está identificando algo colectivo a la veracidad de su predicación y enseñanza. Usted está diciendo, sí, tu herejía es correcta. Entonces no puedes decir amén. Yo me siento en un culto a escuchar a un maestro, un predicador, a alguien que está enseñando y dice algo que no es correcto. Yo no digo amén. Yo me quedo callado. Yo veo a la gente gritando, saltando, aplaudiendo. Yo no puedo decir amén, porque yo estoy contribuyendo a esa enseñanza que no es correcta. No es hacer, porque recuerden, decir sí es algo colectivo a la veracidad de la predicación y de la enseñanza. ¿Ok? Entonces, cuando dice todas las promesas son en el sí, ¿ok? En el amén, y esa palabra aparece en mayúscula, eso se refiere nada más y nada menos que a Jesucristo. ¿Ok? Así como me escucha. Ese término, cuando dice todas las promesas son en el sí y en el amén, se refiere nada más y nada menos que a, eh, a Jesucristo. Porque la palabra amén aparece en mayúscula. ¿Okay? Y como la palabra amén aparece en mayúscula, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo... primero vamos a leer, porque hay varios textos que hablan en Apocalipsis del amén. Pero en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y el verdadero. Note que siempre en el Antiguo Testamento esa palabra amén va unida con fiel, con la palabra Dios fiel, Dios el amén fiel. Y acá en el Nuevo Testamento a Jesucristo se le identifica como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio. Recuerda que el verdadero porque Él es el camino, la verdad. Juan capítulo 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él es el amén, es decir, Él es el así sea. Él es el testigo fiel, aparece en mayúscula. Y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios no dice que fue creado. Dentro de todo lo que estaba en el principio, Él estuvo también. Eso es lo que significa ahí. Y más adelante hablaremos de eso, que está en Colosenses capítulo 1, que muchos grupos, por ejemplo, los testigos de Jehová, utilizan esto para decir que Jesús fue creado porque es el principio de la creación. Esa palabra principio no implica allí
esa palabra principio en mayúscula, porque está en mayúscula, y hay que ver muy bien la gramática cuando estamos leyendo. No identifica que fue algo creado como un principio de algo, sino que un principio dentro de lo que estaba al principio, porque aparece en mayúscula. En la gramática griega, este término principio en mayúscula no tiene una aseveración o una identificación con cosas materiales creadas, sino que lo relaciona, así como la palabra amén en mayúscula representa o habla de Cristo. Esa palabra principio en mayúscula también implica de que es algo que está por encima de lo creado. O sea, el principio en categoría única, pero no significa que fue creado. Ahora bien, volviendo al punto, el testigo fiel, el amén. ¿De quién se habla aquí? ¿A qué cuando está hablando el ángel a la iglesia de la Odisea? Que precisamente una de las iglesias que le dijo que por cuanto eres tibio, no caliente, te vomitaré en mi boca. La Odisea era la peor iglesia, prácticamente una de las peores o la peor en cuanto a la descripción que estaba enviándosele el mensaje a estas 7 iglesias. Pero me llama poderosamente la atención que allí le dice el amén a Jesús. Cristo es el amén. Ahí se está refiriendo a Jesús. El amén. ¿Ok? El amén. Entonces, allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice, el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Ok? Ese amén asegura de que hay una aseveración de ese mensaje anticipado que dice, el que dice, sí, vengo pronto. Amén, así sea. Porque Él es el mismo amén, que Él cumple sus promesas, Él es el así sea, pero Él es el que pone sus promesas por cumplidas y las asevera y las cumple. ¿Ok? Las dice y las cumple. Saluda a Sandra de Busto, saluda a Yolanda Gómez, saluda a María Rosalba Becerra, saludos a Creando Belleza JCB, a Rubén Montenegro, saludos. Entonces, volviendo al punto, ya le di algunas descripciones de esto del amén en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y dentro de ese amén, esa palabra así sea, Cristo se identifica con ella. Y por eso entonces ahí podemos entender lo anticipado del texto que estuvimos utilizando en 2 Corintios 1:20, cuando dice, todas las promesas son en sí y en él, amén. Es decir, que todas las promesas de Dios son en quién, en él sí y en él, amén. Es decir, miren esto, miren la gramática. Todas las promesas de Dios son en él sí, esa palabra sí aparece en mayúscula. Y en él, amén, aparece en mayúscula. Quiere decir que ese sí es en Cristo. Y en el amén es Cristo. Cristo es el amén. Cristo es el cumplimiento de tus promesas. Cristo es el cumplimiento de nuestras promesas. Es decir, que las promesas de Dios, todas las promesas dadas de Dios en el Antiguo Testamento, a Abraham, escuche esto, a David, porque a David se le prometió que vendría alguien que se sentaría en su trono para siempre, y ahí habla de Cristo. A Abraham, cuando le dice que por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, y en Gálatas capítulo 3 habla de que esa simiente, porque habla, y en tu simiente, no habla de simientes, como hablaba ya en el Antiguo Testamento, porque era la generación, y ahí hablaba el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel vendría, y por medio de este vendría el Mesías. Ahora en Gálatas dice, y todas las promesas de Dios, de Cristo, o sea, y en tu simiente, hablando de una sola, plural, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que cuando leemos en la gramática que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, hablando de Cristo, o sea que por medio de Cristo todas las promesas nos llegaron a nosotros. Las promesas de Abraham, de que las naciones serían benditas, nos llegó a nosotros. La promesa de que tendríamos una tierra prometida nos llegó a nosotros. La promesa de que serían benditas todas las naciones de la tierra en Cristo
Así que escuche esto. Eh, esa palabra sí y esa palabra amén categoriza a que se cumplen en Cristo. Escuche esto, es lo que dije anteriormente. Las promesas hechas a Abraham y a David se cumplen en Cristo. Se cumplen en Cristo porque Romanos 1:3 dice acerca de su hijo que nació y la descendencia de David según la carne. Eh, en el 11:5 dice en el 11:5, ¿ok? En el 11:5 dice, ahí mismo de Romano dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Se está hablando de Cristo. Y en Gálatas 3 se dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham, a su descendencia. No dice, y a las descendencias. Esta es la versión de las Américas, pero en la versión Reina Valera dice, y a tu simiente, tu simiente. No dice a la simiente, acá dice no a tu descendencia, porque la palabra simiente y descendencia es similitud, son sinónimos igual. ¿Ok? Simiente es como un gen, es una semilla. Y a tu simiente, tu descendencia, es decir, Cristo. Ahí entonces está hablando de Cristo categóricamente. ¿Cuál era esa simiente? Cristo. Y las promesas de Abraham se cumplen en Cristo. Tú y yo tenemos una promesa. Y se ha cumplido en Cristo cuando tú y yo hemos obedecido ese evangelio. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esas promesas se cumplen en Cristo. ¿Ok? Y la ley llega a su fin por medio de Cristo también, porque en Él se cumple la promesa. Porque miren lo que dice Romanos capítulo 14, 10:4, perdón, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. ¿Ok? Es decir, que la ley se finiquita en Cristo. ¿Ok? En Cristo. Entonces, cuando hablamos de que todas las promesas son en Él sí y en Él amén, está hablando de que Dios está diciendo todas las promesas son en Cristo. Se cumplen en el amén. El amén, recuerde, cuando lean este texto, no se rompan la cabeza. La promesa es en Cristo. La promesa es en Cristo. Él es el amén. ¿Okay? Él es el cumplimiento de todas ellas. Él es la implicación de que siempre cumple sus promesas y nunca usa la ligereza, ni tampoco ha autorizado a Pablo y a sus colaboradores en su obra de publicar sus promesas, porque de Él son de Él. ¿Ok? Las promesas de Dios tienen que ver con las cosas del Evangelio. Las promesas de Dios tienen que ver con aquel que obedece a su palabra. En eso se consta las promesas. ¿Ok? Porque Él es fiel, porque sus promesas son fieles, porque Él cumple sus promesas. Entonces, es importante que entendamos esto. Él es el amén. Él es el amén. Cuando nosotros en el culto y con más aseveración podemos decir amén, es porque es porque nosotros estamos aceptando, dando por cierto, de que aunque Él mismo es la promesa, Él también la cumple. Aunque Él mismo es la promesa, Él también, eh, Él también la cumple. ¿Okay? Él también la cumple. Entonces esta palabra amén llega a su fin por medio de Cristo. Por eso cuando usted canta y dice amén en el culto, sabe que usted lo está haciendo por Cristo. Usted lo está haciendo por la verdad. ¿Ok? En los manuscritos más antiguos, eh, ah, utilizan ese término amén como algo que tiene fidelidad a su palabra. ¿Ok? Ese término amén también lo implica como algo que tiene o que viene por medio de él, algo que no tiene comparación. Es algo que es inmutable. Escucha esto, algo inmutable significa que no cambia. Amén, cuando decimos en él, son las promesas en él, amén, no cambia.
Que así sea significa algo veraz. Y una vez que usted dice así sea, amén, algo que no vuelve hacia atrás. Entonces, es un juramento. Es un juramento, esa palabra amén en el Antiguo Oriente, en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Pacto, se utilizaba como un juramento, ¿ok? Que asegura doblemente una seguridad del cumplimiento. Cuando usted dice amén, es algo que usted ha asegurado. Entonces, también implica una expresión de promesas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tiene asegurado el cumplimiento entre el Antiguo y el Nuevo por medio de Cristo. Ya yo lo dije anteriormente en otras palabras, Cristo es el cumplimiento de esas promesas. Cristo es el cumplimiento de esas promesas porque Él es el amén. Así que quiero dejarle con esto, con esta breve ilustración o disertación. Cuando diga amén, no diga amén por amor al arte, o no solamente diga amén porque así se le plació, pues amén. Y tenga mucho cuidado cuando usted dice amén cuando algo no es cierto. Usted y yo estamos propensos a fallar. Pero si yo digo algo como predicador o como maestro que no está correcto a la Biblia, yo le digo a los que me escuchan, si algo no está de acuerdo, no diga amén mejor. Mejor al final pregunte y nos reunimos y tratamos de corroborar si el tema fue correcto, y yo aceptaría como hombre humano que lo que dije no fue correcto. Pero por ende yo le enseñaría a mis alumnos, a los que les enseño, que no digan amén. Pero si usted ve que lo que yo digo es acorde a la palabra de Dios, usted diga amén. ¿Ok? Recuerden que tocamos los textos anteriores que corroboran a esta aseveración. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de aliento para ustedes, porque nosotros como cristianos debemos estar alerta a todas las cosas y aprender también, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Aquí todos los días aprendemos algo nuevo. Hoy aprendimos lo que es el amén, de cómo podemos usar esta palabra amén. Fiel, hablé del antiguo pacto cuando se usaba la palabra amén, y el fiel amén, hablando de Yahweh, de Jehová. ¿Okay? Siempre iba algo unificado. Y en el Nuevo Testamento se utilizó en el culto para aseverar una alabanza y confirmarla. Y dentro de la misma, Cristo es considerado como el amén, el testigo fiel, el principio y el amén. ¿Okay? El amén, es decir, Él es el así sea. Y ese amén representa que Él es parte y Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el así sea. Él es el que no echa para atrás. Él es el que no es inmutable. Él es el que no cambia. Él es el que cuando dice algo lo cumple, lo promete, lo afirma, lo reafirma, lo cumple. Tú y yo le estamos sirviendo a un Cristo que Él es el amén. Él es el así sea. Así que vete con esta palabra. Él es nuestro así sea. Así sea. En el culto Él es el así sea. En nuestras peticiones en oración Él es el así sea. En nuestras debilidades Él es el así sea. En nuestros triunfos y victorias Él es el así sea. Y cuando usted termina una oración, usted dice amén, porque usted está diciendo así sea. Así sea. Y en esta noche mi oración es que el así sea cumpla todas las promesas en tu vida, espirituales, que te fortalezca, que te ayude, que te dé ánimo en tus dificultades, en tus debilidades, y que tú puedas comprenderlo a Él como el así sea. Oro por Luis Pérez para que el así sea se le revele y pueda comprenderlo por medio de su palabra. Oro por Rubén Montenegro en el nombre de Jesús para que el así sea le dé victoria en todas las peticiones que Él esté pidiendo delante de ti, delante de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Oro por Creando Belleza para que Él así sea, se le revele y se le manifieste por medio de su palabra. Oro por María Rosalba Becerra para que Él así sea en el nombre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que Él mismo, Él así sea, se cumpla en su vida. Oro por Sandra de Busto, que en su congregación, que en la iglesia, donde estén allá, donde estén, Él así sea, se manifieste siempre en las enseñanzas, en la predicación, en el evangelismo, que Él así sea, se cumpla, se manifieste y viva siempre en la boca de todo lo que predique. Que Yolanda Gómez, en todas sus debilidades, en todas sus aflicciones, oramos para que Él así sea, cumpla su propósito en ella, cumpla su propósito en ella, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el amén, tú eres el amén de nuestras debilidades, tú eres el amén en nuestras circunstancias, en todo lo que hacemos, tú eres el amén. Gracias porque tú nos revelas tu palabra, tú nos das iluminación de tu palabra para que la podamos impartir. Gracias por el así sea. Gracias, nuestro Dios Padre Todopoderoso, por enviar al así sea para que esas promesas, cuando estábamos alejados y destituidos de la gloria de Dios, se cumplieran por medio del así sea en nosotros. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Ponga abajo allí su descripción acerca del tema, si le gustó, si se edificó. Ok, póngalo allí abajo. Escriba en el nombre de Jesús, escriba y diga: hermano Jacob, ha sido de bendición. Suscríbase a mis redes sociales, a YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube. Ahora voy a editar ahí en la semana. Recuerden que estamos dando 2 temas por semana. Y algunas cápsulas también estamos subiendo por redes sociales. Así que pase una excelente noche. Dios te bendiga. También puedes escribir al correo electrónico allí, cualquier invitación de cualquier enseñanza. Estamos para servir en la iglesia donde me reúno. El lema es el servicio todo este mes. Así que amén. Dios me los bendiga.